Hola hermanos, espero que se encuentren bien. Hoy continuamos con las enseñanzas del Sermón del Monte. Debido a estas cuestiones técnicas, pues no pudimos hacerlo en el lugar donde nos congregamos, pero decidimos hacerlo nuevamente aquí para que no se pierda el hilo de lo que es esta serie de enseñanzas que Jesús nos dejó directamente a los discípulos, pero también se aplican a nosotros hoy como iglesia, como seguidores de Cristo. Todas y cada una de las enseñanzas de Jesús, desde Mateo 5 hasta Mateo 7, son claves para la vida del cristiano, porque el Sermón del Monte nos enseña cómo debe ser un discípulo, que es un discípulo prácticamente la base de lo que es la vida de un discípulo, hablando de la oración, del ayuno y de mostrar misericordia. Nos enseña la forma de cuidar su corazón, sobre todo de las cosas materiales, de amar al mundo, amar eh, lo material, perdiendo así el enfoque de lo eterno. Y de cómo tenemos que comportarnos tanto en la sociedad como con las personas que nos rodean. Así que hasta aquí hemos visto esto y vamos a entrar un poquito en el tema, pidiéndole al Padre que nos ayude y que sea el Espíritu Santo que nos guíe y que nos ayude a entender estos versículos que vamos a meditar el día de hoy. Quiero hacer una pequeña introducción leyendo los versículos del 15 al 20 de Mateo 7 para lo que vamos a dar a continuación. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esto vimos hace 8 días sobre la importancia de cuidar tu corazón de falsas enseñanzas, de falsos maestros, que debemos de cuidarnos de una falsa enseñanza, una doctrina que sea errónea, y de la forma de cómo podemos darnos cuenta de que ese maestro, ese profeta, ese pastor realmente es un enviado de Dios, y dice que es por los frutos, o sea, la forma de vida. Jesús en Mateo capítulo 24 y el versículo número 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y está hablando del final de los tiempos, donde esto ya estamos entrando prácticamente. Hay muchas iglesias emergentes, muchas falsas enseñanzas o incompletas, porque al momento de hacer un lado el pecado, hacer un lado la santidad, ya no es una enseñanza completa conforme a la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo también nos habla sobre el carácter de esos falsos maestros. Leyendo en 2 Timoteo capítulo 3, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y es que, pues, es lo que está pasando en nuestros tiempos. Por eso, la primera carta de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y bueno, hoy como discípulos tenemos que aprender unos versículos que son muy confrontativos, pero son necesarios estudiarlos, ya que lo anterior que se mencionó nos lleva a esto. Habrá falsos profetas, habrá falsos maestros, habrá gente que tendrá apariencia, pero la verdad, su vida, su testimonio
dejará mucho que desear. No es que los juzguemos, pero debemos estar atentos, debemos estar preparados, debemos estar conscientes de que esos tiempos están levantándose, están viviéndose y el discípulo debe aprender a discernir, a distinguir entre estos tiempos con lo que dice la Biblia y porque dice que escuchando espíritus engañadores. Jesús fue muy claro en muchos temas. Bueno, en todo lo que él enseñó fue muy claro. Y lo que enseña el Sermón del Monte, lo que enseña el capítulo 7, las últimas palabras de casi de este capítulo 7, es que estos tiempos ya lo estamos viviendo y tenemos la responsabilidad de pedirle la ayuda del Espíritu Santo para no apartarnos del camino del Señor. ¿Por qué? Porque regresando a Mateo 7, versículo 21 y 23, donde vamos a meditar en estos pasajes, hay mucha enseñanza en estos pasajes. Leyendo el contexto del versículo 20 de Mateo 7, así que por sus frutos los conoceréis, comienza el versículo 21 diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Son palabras duras, palabras que no quisiéramos que estén ahí, pero son enseñanzas para nosotros. Los que seguimos a Jesús debemos de cuidar nuestro corazón, debemos de amar a Dios, amar su palabra y saber distinguir entre esos falsos y los verdaderos, porque cada uno va a tener su propia recompensa. Podemos ver, amados hermanos, lo muy importante que comprendamos, porque estos versículos nos hablan de una recompensa de aquellos que se hicieron en el nombre de Jesús, pero con motivos muy, muy diferentes a los que tenemos que realmente hacerlo. O lo hicieron para la gloria de Dios, o lo hicieron para su gloria. Por eso inicia diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. Y aquí Jesús está haciendo hincapié en dos cosas muy importantes. Uno, que aunque mencionen el nombre del Señor, no puedan ser salvos. Y dos, que no han entregado o rendido completamente su voluntad a Dios. Y esto lo podemos ejemplificar de una forma tal vez un poco burda, pero es como aquella persona que conoce un deporte. Hablemos del fútbol. Él sabe cómo se juega el fútbol. Él sabe sobre posiciones en el fútbol. Él sabe las reglas del fútbol, pero él no juega bien el fútbol. De hecho, algunos tal vez nunca han jugado al fútbol, pero se saben las reglas, saben las alineaciones, saben cosas, pero no saben jugar fútbol, nunca lo han practicado. No todo aquel que habla del cielo, dice por ahí un escritor, pertenece al reino de Dios, porque sigue dominando por sus pasiones avariciosas, por su ego y por su carne. El apóstol Pablo dice que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu y que no demos lugar a los deseos de la carne. Pero muchos hombres se han relacionado más con las cosas del mundo, con la fama, que con agradar o hacer la voluntad de Dios. Sí, Jesús habló muy fuerte contra aquellos fariseos que aparentaban una vida religiosa, pero les dijo, son hipócritas. Les dijo, son sepulcros blanqueados, muy aparentemente muy santos por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos secos. Lo llaman Señor, y cuando habla de Señor, está refiriéndose al ser amo absoluto de su vida. Pero solo siguen mandamientos, estructuras de hombres, no conforme a la palabra del Señor. Le dicen Señor, y Jesús dijo, ustedes me alaban de labios, pero su corazón está lejos de mí, no has entregado la voluntad a mi señorío, sigues viviendo de tus propios deseos, de las propias concupiscencias personales, y eso
Y por ese motivo, no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Muchos han utilizado el nombre de Dios, pero en vano. Y el nombre de Dios en el cual hay salvación, está el poder, la restauración, una vida eterna, solamente la ocupan para eso, aparentar una religión, decir que pertenecen a una iglesia, pero siguen viviendo una vida de pecado, una vida gobernada por el yo. Y viven a veces peores que los incrédulos. Eso es tomar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en vano. No todo el que me dice Señor, Señor. Decir el nombre de Jesús es que decir que Él es mi Señor. Es que Él realmente es mi Señor en todas las áreas de nuestras vidas. En todas. No puede ser exclusivamente en una y en otra no, donde yo gobierne. No. No todo el que me dice Señor, Señor. Es que yo ya le entregué mi voluntad completa a Dios. Y eso me hace ser no solamente hijo, sino ser un siervo dispuesto a obedecer las instrucciones del amo, del Señor. Desgraciadamente muchos hoy no lo viven, muchos solamente lo aparentan, muchos hoy solamente proclaman una fe falsa, una fe ficticia, porque no le han entregado toda su voluntad a Jesucristo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Hay algo que es importante. Dice el versículo 22, muchos miran en aquel día. Bueno, vamos a hacer un poquito al versículo 21. El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor? Bueno, el apóstol Pedro nos dice algo muy clave, muy importante para todos. Porque aquí no solamente estamos refiriéndonos a pastores o líderes. Estamos hablando en general. Si vamos a tomar un poco sobre los que tenemos el privilegio y la responsabilidad de cuidar, guiar, alimentar de forma correcta, de forma sana, a un rebaño, a una iglesia. Pero hablando de todos, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor que yo haga? Bueno, el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 13 al 17, vamos a ver el 17, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La voluntad del Padre para todos nosotros es vivir en santidad. Y una santidad completa, seas joven, seas adolescente, seas adulto, seas un anciano. La voluntad del Padre es que mientras estemos, y como dice al final del versículo 17, en este peregrinar, nuestra vida debe manifestar como es Él. Y Él anhela que su pueblo viva en santidad, de una forma general, hablando en general, pastores, líderes, congregación, todos debemos de vivir haciendo la voluntad del Padre. Recordemos que un día Jesús estaba enseñando y llegó su madre con sus hermanos y le dijeron a Jesús, aquí está tu madre y tus hermanos. Pero él voltea y dice, señalando a los discípulos, los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son. Esos son. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué? Porque podemos decirlo, pero con el corazón lejos, sin rendir nuestra voluntad viviendo en pecado, y eso no puede, impedirá, si no hay un arrepentimiento y una entrega total a Dios, que en aquel día escuchemos estas palabras, que dice el versículo 22 de Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos me dirán en aquel día, y ese día, ¿cuál es? Es el día del juicio final, donde se recompensará la fe o también se va a recompensar el pecado. La recompensa de la fe es la vida eterna. Del pecado es el castigo eterno. Y eso es duro, la verdad. Son palabras que nuestro Señor Jesucristo nos da como una advertencia de que tenemos que caminar una vida que realmente lo glorifique a Él. Muchos miran aquel día, pero ¿qué es lo que se va a escuchar en aquellos que no se arrepienten, que viven para su yo, que viven para su ego? Nunca te conocí. ¿Sabes que Jesús vino a traernos una relación que no tenían los judíos con Dios? Nos vino a hacer una relación padre e hijo. Y aunque aquí está hablando del Señor, porque Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo el amo del universo. Nos vino a acercarnos con Él como padre e hijo. Pero como siervos, como servidores, como parte de una congregación, tenemos que aprender que en aquel día tú y yo vamos a recibir la recompensa justa por lo que hicimos, no por lo que hablamos, sino por lo que hicimos, qué demostramos con nuestras vidas. Vamos a Filipenses capítulo 1, vamos a leer Filipenses capítulo 1 y el versículo número 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo está hablando de aquellos que lo hacen por contención. En otra versión de este versículo, el versículo 15 dice que lo predican por rivalidad. A la Biblia nos habla, nos enseña que cada iglesia, que cada ministerio debe de ser un colaborador del reino de Dios, no un rival. Y cuando empieza a haber ese tipo de competencias porque domina el yo, porque domina el ego, porque empezamos a ver, y aquí quiero referir un poquito a todos los servidores que estamos al frente de una congregación, no porque la iglesia de al lado está creciendo más, yo me empiezo a enojar y empiezo a aventar indirectas o criticar o señalar o juzgar. Eso no es del reino de Dios, eso no es de un discípulo. Los discípulos somos llamados a manifestar amor, misericordia hacia otros. Y si la otra iglesia está creciendo, gloria a Cristo. Si está estacionada, si está estancada, no es para gozarnos, es para interceder y pedir. Algunos lo hacen por rivalidad, algunos lo hacen por celos. Al final, dice el apóstol Pablo, todo, al final sea por verdad o por envidia, Cristo es predicado, pero el verdadero significado de predicar a Cristo es por amor hacia las almas que no conocen a Cristo. Así que, si tú ves que una iglesia está empezando a crecer, dale gracias al Señor porque el reino se está extendiendo. Y oremos porque no haya rivalidades y que haya más colaboración entre siervos, entre ministerios, para que la gente o más gente conozca a Cristo. Si es bueno predicar a Cristo, pero cuáles son las intenciones con las cuales predicas a Cristo. Aquí sí me quiero referir a todos. Jesús nos dijo, nos enseñó, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No solamente a los pastores, no solamente en ministerios evangelísticos, sino a todos los que hemos aceptado a Jesús. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cuál va a ser la intención de predicar a Cristo? ¿Cuál va a ser la intención de dar a conocer el nombre del Señor?
Tenemos que pedirle a Dios que de verdad nos ayude el Espíritu Santo a cuidar nuestro corazón, a ser examinados para saber cuáles son los motivos por los cuales estamos haciendo lo que estamos haciendo. Recordando un poquito lo que se dice en los versículos del 15 al 20 sobre los falsos maestros, esos tienen una característica que viven de forma mundana. Viven para sí, su carne. Y bueno, podemos ver que esa gente sí tiene fama, sí tiene, pues voy a usar este término, varios me gusta en la red social, pero vivir amando al mundo y no a Dios los va a llevar a que escuchen y que Dios nos guarde a todos, pero habrá gente que diga nuestro Señor Jesucristo, nunca os conocí. ¿Para quién vivimos? ¿Para quién servimos? ¿A quién servimos, mejor dicho? Y aquí sí es en general. Aquí es en general porque si vamos inclusive nosotros a atender una mesa, atender una necesidad, que no sea para que nosotros seamos vistos. Nosotros solamente somos siervos inútiles. Es Dios quien merece toda la gloria y toda la honra. Es Jesús quien merece todo el reconocimiento y la gratitud por lo que Él hace y por lo que Él es. Por supuesto que por lo que Él es. Esta gente que aunque dice que hicieron, no fue bajo la voluntad o la soberanía de Dios. Claro que es bueno que se ore por enfermos y que Dios obre milagros, pero que recordemos que nosotros no hacemos los milagros, los hace Dios. Él es el que merece la gloria y la honra. Por eso el versículo 22 de Mateo 7 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nuevamente le llaman dos veces Señor, Señor, como en el versículo 21, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Que se hagan milagros en el nombre del Señor Jesús, lo único que demuestra es el poder de Dios, es la fidelidad de Dios. Dios siempre va a respaldar su palabra, es su amor de Dios hacia aquellos que están en necesidad, que están en prisiones de pecado, en lugares de tormento, y que tú o yo vayamos, prediquemos el Evangelio, que tú o yo vayamos, lloremos por un enfermo y haya una sanidad, no es para que digan de nosotros, es para que reconozcan al Dios Todopoderoso. Ese es el objetivo. Dios sí va a usar inclusive ese tipo de personas, pero para que su nombre sea conocido, no para que el nombre del ministro o del ministerio sea conocido. Eso es lo de menos y eso es lo que tenemos que aprender a cuidar. Más en estos tiempos, porque habrá gente que aparentará piedad, pero sus hechos, sus frutos niegan la eficacia. Todo lo hacen con un propósito y no es glorificar a Dios. Y sí, aquí podemos enfocar tanto del versículo 15 hasta el 23 un mensaje enfocado directamente hacia los pastores, los profetas, los apóstoles, los líderes de la congregación, pero todos nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, a compartir nuestra fe. Yo creo que muchos han orado por enfermos y Dios ha sanado. Yo creo que muchos han orado porque alguien se arrepienta y Dios lo lleva al arrepentimiento. Se ha orado por familias que son destrozadas y que vuelvan a la comunidad, a la comunicación, que sean sanadas y Dios lo ha hecho. ¿Cuál es el verdadero motivo inclusive de servir las mesas? De atender las mesas cuando hay un evento. Hay gente que solamente llega y se sienta esperando que otros les sirvan. Y son servidores de las congregaciones, pero no mueven ni un dedo para servir a otros. Tú y yo fuimos llamados para servir, no para ser servidos como nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Pero hay gente que solamente espera que le sirvan, que le arreglen, que le pongan, pero no están dispuestos a servir. Aún así, usan el nombre del Señor. Aún así, hablan de Cristo.
cada uno va a tener su propia recompensa. Como discípulos o como servidores, como pastores, como gente que estábamos al frente de una congregación, debe existir un verdadero compromiso con Dios a vivir conforme a sus palabras y cuidándonos de no caer en el engaño que ofrece el mundo. Y que Satanás desde Génesis lo ha traído así, lo ha estado enseñando, ha estado mintiendo, ha estado engañando a la humanidad de buscar su propia fama, e inclusive a nuestro Señor Jesucristo también se lo ofreció. Y viendo Lucas en el capítulo número 4, donde es la tentación narrada o escrita por Lucas, en el capítulo 4, versículo de 5 al 8, le dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. A mí me gustan mucho las películas y quiero ir cerrando con esta pequeña reflexión sobre esa película que tal vez muchos han visto y se llama Los 300. Historia entre los espartanos contra los persas. Hay una escena que a mí me llama la atención pensando en esto, de un hombre que por cuestiones físicas no pudo apoyar al ejército, pero buscó o fue consolado, voy a usar la palabra consolado por Rey Jerjes en la película, y le enseña, tanto mujeres en la escena, mujeres, fama, él le dice, yo lo que quiero es un escudo, quiero pelear, quiero derrotar a aquel que no me permitió servir, y le dice esas palabras, te lo voy a dar si postrado, si entregas tu voluntad y me adoras postrado, algo así le dice, y él cae en eso, se rinde ante la fama, ante su deseo personal. La fama, las riquezas, el éxito ministerial, se le ofreció el diablo a Jesús. Y a veces a muchos o puede engañar. Nos ha querido engañar. Nos ha querido desviarnos de la verdad. Nos ha querido atacar por eso. No, nadie puede estar exento. Pero sí somos llamados a vivir una vida que agrade a Dios, que glorifique a Dios. Que podamos escuchar de Él, al final de todo, las palabras que dijo Él, bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Que nos conozcan en el cielo, pero por lo que hicimos, con amor, por amor. Y eso para todos, tanto estamos al frente como para todo servidor nuevamente. Quiero terminar con 3 citas. Una está en Efesios 6, y el versículo número 6 que dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Todo lo que vayamos a hacer tiene que tener un propósito claro y definido. Hacerlo todo para agradar a Dios, no para nosotros. La siguiente cita está en Filipenses capítulo 2, versículo del 14 al 15, que dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Todo lo que hagamos, hagámoslo sin murmurar. También tenemos que aprender a dar un testimonio eficaz para que no murmuren de nosotros. Somos siervos, todos somos siervos. Y lo que hagamos, no echémosle habladas del que no hace. Dios le va a dar su recompensa.
Mencioné hace un momento que hay gente que no se sienta y espera que se les sirva. Dios les va a dar su recompensa a ellos. Dios va a recompensar tu fidelidad en el servicio si lo haces con amor, con pasión, sin buscar tu propia gloria. Y el último pasaje está en Colosenses 3, versículo 23, que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No es solamente el que predica, el que preside, el que toca en la alabanza, o el que está en la clase con los jóvenes o con los niños. Es de todos. Que todos hagamos las cosas, pero de corazón, como para el Señor. No para que nos vean a nosotros. Porque ese tipo de actitud, ese tipo de servicio, es el que Dios ve con agrado. Y de Él recibimos la recompensa en la eternidad. Y esas palabras que mencioné hace un momento: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Debe de ser nuestro mayor anhelo como servidores, de escuchar de nuestro Señor, al que le servimos. Sea que estés predicando detrás de un púlpito, pero asimismo le sirves al Señor afuera, mostrando humildad, sencillez. Que así como tocan la guitarra, agarren la pala. Que así como preparan el estudio, agarren un trapo para limpiar las sillas. Que así como se paran atrás de un púlpito para predicar, así sean puntuales, fieles en la empresa, en el trabajo donde estén. Eso es servir al Señor. No es solamente el que me dice Señor, Señor, y vive una vida fuera de la voluntad de Dios. Te engañas a ti mismo. Al Señor no lo engañamos, nos engañamos a nosotros mismos. Así que creo que debemos de cuidar mucho nuestro corazón para no caer, como dice, me parece que es el apóstol Judas, no caigamos en el error de Balaam, que por lucro ofreció servir a un rey pagano. Hagamos las cosas por amor, por gratitud a nuestro Salvador, y esperar recibir de Él la recompensa eterna. Qué triste será escuchar: nunca te conocí. Qué triste va a ser escuchar eso. Pues que hice, es que prediqué a multitudes, sí, pero nunca lo hiciste bajo mi voluntad. Nunca lo hiciste para darme la gloria. Buscaste tu propia gloria, y es lo que puedo creer que usted puede escuchar. Jesús lo dice de una forma más directa: nunca te conocí. ¿Qué hice? Sí, pero yo nunca te conocí. Todo lo que hagas, hazlo por amor al Señor, por la obra de Cristo, por gratitud lo que Él hizo. Y si alguien te dice bien hecho, dale la gloria a Él. No te quedes tú con la gloria. Así que estos versículos de Mateo 7 nos enseñan la importancia de lo que vamos a hacer, sea para ser conocidos en el cielo y no ser desconocidos por el Señor. Bueno, pues que Dios les bendiga. Estamos terminando prácticamente el Sermón del Monte, y ya más adelante veremos qué otro estudio estaremos preparando para compartir. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y todo lo que hagamos, hagámoslo por amor a nuestro Señor. Bendiciones para todos.